modernos. Ok, nuevamente acá en Fundamentos Podcast, en el estudio de medios modernos. En esta ocasión, para este episodio, me encuentro con Leonardo Rivera y Carlos Calix de GoBuy. ¿Cómo están? Pues bien, gracias por la invitación, Gustavo. Felices de estar acá en esta ciudad que tanto queremos. No sé, Carlos, ¿qué opinas? Obviamente, para mí siempre es un gusto enorme venir a San Pedro, ¿no? Definitivamente, no solo es cuna de emprendedores, sino también motivadora, ¿no? Una ciudad que efectivamente nos encanta. Así que por eso estamos acá, Gustavo. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación al estudio. Para nosotros, pues igual nos llena de gozo de poder tener esa oportunidad de compartir historias de emprendimiento y de innovación, más en ese tema que está creciendo día con día, el tema de la inteligencia artificial. Y pues la idea en esta edición, en este episodio, es conversar un poco cómo la inteligencia artificial también le da una oportunidad de forma y de evolucionar al sector gobierno, que es un sector que siempre ha tenido mucha problemática para poder implementar innovaciones, pero que en este caso pues GoBuy ha tenido la fortuna de tener ciertos casos y también aplicaciones palpables, concretas, que vamos a estar desarrollando en la conversación durante este episodio y esperamos sea de mucha información y de mucha educación para la audiencia que nos sigue, así que damos inicio con ello. Leo, Carlos, ¿cómo se fue gestando esta idea? ¿Cómo nació GoBuy y qué fue lo que hizo que se unieran para poder llevar a cabo este proyecto? Pues interesante pregunta, Tao. Mira, primero estábamos como ciudadanos cansados de la política tradicional y no podíamos creer que en el siglo de la inteligencia artificial siguiéramos viendo la política tradicional que estamos acostumbrados a ver en las calles, en los rótulos y todo muy tradicional, pero eso es campaña. Pero lo que se está jugando en la política es la calidad de vida de las personas que deciden dar un voto a una persona para mejorar sus condiciones. Y cuando nos dimos cuenta de esto, decimos, mira, la inteligencia artificial a través de las redes neuronales, o a través de todo lo que maneja internamente, no te voy a hablar muy técnico ahora, puede prospectar la calidad de vida de las personas en el futuro si se toman decisiones políticas correctas en el día cero. O si los políticos tienen una mejor data estructurada y no fragmentada de la población para tomar mejores decisiones, ¿no? Y necesitaba alguien que sepa de datos, que lo sepa estructurar, que tenga más data histórica para poder montar la base, ¿no? Y en eso Carlos Calix es muy bueno en ese aspecto. Y entonces se junta alguien que sabe de datos con alguien de inteligencia artificial y con un gran sentido de patriotismo y querer un país mejor. De ahí nace GoBuy. Y es así, ¿no? El tema de gobiernos con inteligencia artificial eso es un reto, un desafío importante, pero definitivamente nosotros lo vimos como una oportunidad también para transformar no solamente el país en general, sino ciudad por ciudad. Si pensás y empezamos a hablar algunos temas de datos importantes, alrededor de 28 municipios en Honduras representan cerca del 80% de la carga electoral, ¿no? Eso significa que hay un alto porcentaje de ciudadanos que tienen muchos digamos, temas pendientes, ¿no? A raíz precisamente de las promesas que les han hecho los políticos durante 43 años. Municipios. ¿No? Por supuesto, ¿no? Y son en total 298 municipios tenemos en Honduras, pero... O sea que como el menos del 10% incluso. Por supuesto, estás hablando que ahí podríamos impactar enormemente, ¿no? Si agarras 28 municipios. Eso significa que el gran problema que hemos identificado nosotros es que, a ver, ahora tenés a un montón de políticos que quieren llegar, pero el problema no es tanto que quieran llegar, ¿no? El tema es que cuando llegan no saben qué hacer. Entonces, ahí es donde viene el tema de la combinación de cómo ayudarles con un IA, por supuesto, una base de datos clara, un proceso de microsegmentación. Eso significa que puedan, por ejemplo, dar a conocer el mensaje real que pretenden transmitir a un grupo específico de la población y a través de eso puedan aumentar las posibilidades de éxito, inclusive por arriba de un 80%, ¿no? Y a esto se suma, por supuesto, herramientas tecnológicas avanzadas, que son las que ya están siendo utilizadas en diferentes partes del mundo. Entonces, no es posible que nosotros en Honduras no pudiéramos hacer eso. Entonces, es una primera etapa, ¿no? De esta plataforma y luego viene precisamente la plataforma donde ya se impacta directamente a la ciudadanía a través justamente de una plataforma ciudadana digital, ¿no? Y eso es lo que permite, obviamente, que te adelantes y sepas con suficiente tiempo de antelación cuáles son los 3, 4 o 5 grandes problemas que tiene la ciudadanía y cómo las vas a solucionar y cuál va a ser el presupuesto y sobre todo transparentemente cómo le vas a decir a la gente que estás realmente impactando, cumpliendo a cabalidad ese presupuesto. Así es como nace GoBuy, ¿no? Pero, y perdón que lo interrumpa, ¿no? O sea, en la misma línea, no pensé que el político es ignorante. Hay de todo.
Pero imagínate un político que tenga buena voluntad, que quiera hacer un cambio, pero no sabe cómo hacerlo. No tiene datos, o no tiene estructura, o no tiene ayuda. Entonces también GoBuy sirve para eso. Es como que tenga una cajita de inteligencia y diga, mira, esto te puede servir. Y quizás la gente se vaya con la tendencia de decir, esto solo es campaña, esto solo es para ganar votos. Incluso sirve hasta para los que están ya en el poder. Claro. Y hablemos de diputados, funcionarios públicos, los tomadores de decisiones a altos niveles, ministros, porque a veces, te lo voy a decir a nivel de hipótesis, pareciera que las decisiones no se toman pensadas, pareciera en algunos casos, ¿no? No sé si iba a decir algo, Y Carlos. sí, no, y por supuesto, aquí el tema también no es solamente analizar las cosas desde el punto de vista de la racionalidad, sino también tomar escenarios que te permiten adaptar irracionalidades inclusive, ¿no? Es decir, que con IA vos podés obviamente adelantarte a muchísimas cosas. Precisamente cuando decidimos trabajar un tanto el eslogan de GoBuy, pensábamos en inteligencia artificial para el bien de todos, ¿no? Y eso es lo que Para hacer el justamente bien. estamos Sí. tratando de hacer nosotros, ¿no? Excelente, excelente. La verdad que aquí estoy viendo el sitio y esto lo van a ver en el episodio, lo estoy viendo aquí en pantalla. Aquí dice un poco lo que hace GoBuy para poder dar solución a las incidencias políticas en este caso. ¿Por qué empezaron en el mercado político? ¿Qué es lo que vieron ustedes como atractivo entrarle a ofrecer a esta industria? Porque normalmente esta industria bien considerada como de alto riesgo, ¿ah? Entonces, ¿qué los motivó a ustedes para entrarle ahí? Te cuento una anécdota y creo que eso mira, ahí se toman las decisiones macro y afecta desde el sector económico, social, salud, porque ahí se toman las decisiones de nuestra calidad de vida, ¿no? Y le apostamos a cuántas reuniones, unas 50, 60 reuniones para conseguir inversiones, para indagar. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a tirar la red a ver qué pescamos, pero alguien tiene que creer en este proyecto porque esto no es que sea el futuro, esto ya es el presente en el mundo, ¿no? Y empezamos a tirar la red y para sorpresa nuestra, íbamos a 3 reuniones, 2 compraban. O sea, íbamos, no, yo lo quiero, yo lo necesito. Íbamos a una reunión de networking en la noche, oye, lo que están haciendo nos interesa y nos daban reuniones en la semana. La agenda se nos llenó a más del 200%, son las 2 primeras semanas, y nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado político, que realmente ellos necesitan este tipo de inteligencia para mejorar sus campañas, para hacer el bien, como dijimos, y, o sea, lo necesitan. Pero nosotros no lo sabíamos a esa magnitud. O sea, que también para nosotros fue sorpresa. Y el mercado político sí es riesgoso, obviamente como en todo negocio, pero creo que está empezando a mejorar las condiciones de entrevistas y reuniones poco a poco. Y hay otro tema no menor, ¿no? A ver, para nosotros es muy importante impactar el mundo empresarial, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero para eso y para poder tener libertades empresariales necesitas un concepto claro de libertad económica. Y eso lo conseguís claramente con 44 indicadores, que usualmente te los dice el índice de libertad económica, por ejemplo, ¿no? Y para eso necesitas tener políticos más inteligentes, ¿no? Que obviamente sepan hacer lo que se dice correctamente, ¿no? Si no, entonces prácticamente queda en promesas vacías. Y ese es el gran problema de la esperanza que estábamos hablando, que se llena en algún momento cada 4 años y el proceso de transición realmente es malísimo y al final termina afectando de manera directa al sector empresarial. Y si analizas todavía con mayor detalle ese sector empresarial, no solamente micro, pequeña y mediana empresa, que representa más o menos 92, 95% de la población, te afecta también a aquellos emprendedores innovadores, ¿no? Que precisamente no tienen, por supuesto, una base legal que los proteja y que, por supuesto, esto impacta la posibilidad del desarrollo de la innovación. Fíjate bien, en una investigación que hicimos en su momento, el porcentaje de inversión en cuanto al presupuesto nacional de la República en temas de innovación y desarrollo es una cosa que vos la mirás y decís 0.04%, es una cosa que no es nada. De inversión y te va a aparecer el 100.000 lemperitas, vas a ver lo que ponen. Es una cosa 100.000 impresionante. lempiras para tecnología e innovación, es que nos ocupa mucha tecnología e No te innovación. va a aparecer ni el punto en un gráfico. Entonces es muy difícil, Qué el país barbaridad. puede avanzar definitivamente si vos no tenés un nivel educativo mayor, si no aumentás la calidad educativa en términos generales, pero por supuesto la calidad también de esos emprendimientos que también son innovadores. Entonces, al final, el Estado, que no debe de ser obviamente más que el vehículo para facilitarte la oportunidad de crecer y generar esas libertades económicas, es lo que nosotros estamos pretendiendo, por supuesto, a través de GoBuy, poder impactar precisamente estos municipios como testeo inicialmente en Honduras, ¿no? Pero obviamente el proyecto es un tanto más amplio para impactar precisamente
par de países Se más. comenzó en el sector político, pero si hoy ves la cartera, tenemos 50% empresa privada y 50% política. Y eso es lógico, ¿no? Porque como te decía, al sector empresarial evidentemente le interesa que existan las condiciones de desarrollo para que obviamente puedan mejorar no solamente la inversión en sus recursos o sus activos fijos, por ejemplo, sino también, obviamente, el proceso de profesionalización que te permita expandirte, ¿no? Y generar mayor empleo. Eso es lo que realmente se necesita. Fíjate bien, qué problema más grande que tenemos en el país. Cerca de 2.5 millones de hondureños claramente identifican problemas serios de empleo, ¿no? Sí. Y de estos tenés 971,000 más o menos que ni estudian ni trabajan. Ninis. Nada, Que le no dicen. saben qué van a hacer. Pues es que Entonces, básicamente nosotros, interesante. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera como analizarme el bono demográfico y en base a ese bono demográfico, que me dijera esa población que está inactiva, qué soluciones puedo encontrar para agilizar empleos para ellos. maravillosa ¿Cómo pregunta. lo resolvería Gobay? Por supuesto, a través de una plataforma ciudadana. Eso te permite, por ejemplo, identificar a través de microsegmentos a qué segmento específico quieres llegar. Si específicamente vos querés analizar dos poblaciones que representan 4.8 millones de hondureños, por ejemplo, que son los nacidos entre 1982 y 1994, millennials, y la generación Z, nacida entre el 95 y, por ejemplo, el año 2010. De esos dos segmentos de la población, vos querés analizar exactamente cuál es la problemática más seria que tienen y en qué rubro específicamente. Nosotros podemos identificar, mediante precisamente data ciudadana, cuáles son esos problemas específicos y cómo solucionarlos. Y cuál sería, por ejemplo, la inversión que se necesitaría para crear, no sé, un proyecto híbrido, por ejemplo, ¿no? Puede ser público-privado, que permita precisamente el impacto y desarrollo. Sí. Pero solo quiero avanzar algo más. Vaya, por ejemplo, yo te digo, te voy a poner dos casos específicos. Vaya, ponerle San Pedro Sula y La Ceiba. Este es un ejemplo muy claro, ¿no? El porcentaje, digamos, de desempleo acá se supondría que es un tanto más bajo que en el resto del país, por lo que se dice usualmente de San Pedro Sula. Pero tendremos que ver exactamente de esa población, digamos, millennials y generación Z, cuál es la que realmente tiene mayores problemas y cómo generar esas políticas, no solo públicas, sino también temas de emprendimiento con polos petroquímicos o polos de innovación o desarrollo que se requieren y cuánto representaría justamente esa inversión y cuánto estaría impactando en el número de muchachos que hoy rondan más o menos de 29 años, por ejemplo, para darte un caso específico. Ahora me voy a La Ceiba. ¿Cuánto se requiere, por ejemplo, para que La Ceiba pudiese despegar nuevamente? Ponerle 1.3, 1.5 millones de lempiras, por ejemplo, ¿no? Para que tuviera un impacto en 4 años. ¿Qué significaría ese impacto? Bueno, generar obviamente una mejora en el centro histórico de la ciudad, crear, por ejemplo, una marina, crear, no sé, todo por lo menos unos 3 polos de desarrollo directos que te podría generar un impacto en el número de empleos. Entonces, ahí vos vas canalizando cuáles son los problemas que identificás, cuál es el costo que puede representar eso y el impacto que obviamente va a generar. Entonces, eso es lo que hacemos justamente nosotros con esa plataforma ciudadana. Sí, mira, la pregunta que hiciste representa un reto para la inteligencia artificial. Porque los datos se construyen a través de lo que arrojan las personas. Si no lo sabes preguntar, el dato va a llegar sucio. Y también una red neuronal no te va a dar un dato malo, como decir un texto muy largo o algo, pero me dice cómo yo puedo crear una solución para ellos. Primero todo radica en cómo le haces la pregunta, ¿no? Cómo lo microsegmentas y cómo lo metes a una red neuronal. Hay que limpiar datos, hay que pasarlos a matemática y yo no te voy a decir es la zona norte, te voy a decir zona 2, porque el 2 sí me lo va a tomar la red. Pero aquí hay que ver algo que quizás la gente lo deba de entender en palabras sencillas. La red neuronal te puede hacer, o la inteligencia artificial, o sea, te puede agarrar correlaciones. Es decir, la probabilidad de que esto se resuelva de esta forma es si nosotros hacemos esto. Entonces te da una probabilidad muy alta de solución para ellos. Pero lo que pueda pasar en la realidad es otra cosa. O sea, si esa decisión política no se toma hoy en el año 0, ¿cómo eso también afecta negativamente a la migración, al desempleo, a la inseguridad?
pero dicen, mira, si nosotros tomamos la decisión 2 que tenemos planteada en esta hipótesis, la probabilidad de que esto cambie para mejor es de tanto. Ahí es donde te la juegas, porque si la probabilidad es alta y esta es la decisión que tenemos, entonces nosotros esa es la opción que ofrecemos en GoBay al político o al tomador de decisión o a quien va a poner el presupuesto o quien va a pagar el presupuesto. Es una forma fácil de que lo puedas entender, pero todo tiene que ver con probabilidades, tasas de error, a dónde se minimiza el golpe o no. Creo que esto va a impactar de forma más positiva, así que nos vamos por esta. Y también está la opción de que alguien diga, no confío en esto, porque esto es una probabilidad, esto es una estimación que me estás dando. Entonces dime cuál es la inteligencia que vas a utilizar para eso. ¿Lo hacemos de forma tradicional o lo hacemos a nivel de probabilidades con inteligencia artificial? Queda la decisión del sí o no. Entonces, si nosotros implantamos eso en la cabeza del tomador de decisión, por lo menos si no tomó la decisión, sabe que tiene una opción inteligente que puede ir midiendo a modo piloto y lo iba pudiendo hacer. No es que el cliente final podría ser la persona que se beneficia con el bono, míralo así, porque se va a beneficiar de alguna u otra forma, sino es cómo realmente le mejoras la calidad de vida a él a través del que realmente tiene el poder de decisión sobre estas personas. Desde que vaya, solo para ir cerrando ese punto, porque la verdad que sí hay mucha tela que cortar en ese tema. Sí. Pero precisamente creo que el bono demográfico tiene que ser una de las cosas que el país tiene que estudiar para entender cómo podemos aprovechar los recursos que tenemos, porque realmente ya no estamos en el tiempo en el que había correcto un volumen alto en el bono, sino que ahora más bien estamos entrando en esta curva donde ya llega un tope, ahora está empezando a bajar. Seguramente, pues aquí el planteamiento que ustedes traen ya ha sido expuesto al gobierno actual y supongo que a otros líderes gubernamentales, pero al momento de ir, y vámonos un poquito más atrás de lo que es GoBay, ¿cómo está construida y cómo integra información para crear una plataforma ciudadana? Porque, seamos bien sinceros, aquí el acceso a integración de información o datos es muy malo. O sea, por no decir la mala palabra, pero es muy malo. Sí. Entonces, entender un poco cómo está la base de GoBay me va a permitir poder crear un poco más de preguntas como para poder entender cómo es que la plataforma se adapta a las diferentes maneras de aplicarlo, porque imagínate qué cool fuera aplicar una variable de bono demográfico, aplicar creación de contenido, aplicar tecnología y aplicar internet. Sí. ¿Qué podríamos sacar de esas cuatro cosas? Porque lo que sabemos del mercado es que muchos jóvenes quieren ser creadores de contenido, pero muchos jóvenes que quieren ser creadores de contenido no crean un contenido profesional, entonces no es muy atractivo. Pero entonces, ¿cómo le damos herramientas cómo le damos con mejor conectividad para que sea más profesional, para que sea mejor? Entonces, todas esas variables me imagino que se pueden combinar en la plataforma, pero quiero entender un poco cómo está construida y qué retos han tenido ustedes al construirla para que pues, la gente entienda pues, que realmente tampoco es que si me traen el agua caliente, pues me entienden. No. Es importante aclarar acá de que cualquiera puede crear una empresa de inteligencia artificial, pero el tema no es solo crear la empresa de inteligencia artificial, es qué beneficio obtiene uno con la inteligencia artificial y cómo beneficias a la inteligencia artificial para que esta misma crezca y desarrolle. No va a ser sacar los secretos de... No, pero podemos aclarar algunas cosas. Estás diciendo la fórmula secreta. Por favor, lo que usted... la pregunta. Yo sí creo que hay unas variables muy interesantes que nos estás mencionando y tiene que ver mucho con la ventaja competitiva, ¿no? Es decir, qué es lo que te hace distinto. De igual manera, cualquiera puede crear una empresa de IA, cualquiera puede crear un podcast. Lo que te va a hacer la diferencia es la ventaja competitiva, que es lo que te hace distinto. Sí. Muy bien dicho. Y eso todos los emprendedores también. O sea, no solo porque ya hice el podcast, no, ya tengo mi empresa. Hay otro camino que tenés que recorrer. Qué bien que lo hiciste, qué bien que empezaste, pero lo que viene después es lo bueno. Mira, pensá en algunas cuestiones que son sumamente importantes. ¿Verdad? El caso, ¿cómo es que nace esto? Que era la pregunta inicial que vos hacías. A ver, Leo empieza a trabajar fuertemente con un máster en inteligencia artificial y machine learning. ¿Ya? Okay. Yo, obviamente, también con un tema de un postdoctorado en gobernanza pública, ¿no? Específicamente a retos. Entonces, te das cuenta cuál es la problemática y cómo dar la solución al respecto, ¿no? ¿Cómo se construye, por ejemplo, esa base ante la pregunta que vos estabas haciendo? Pensaba en una población de San Pedro Sula que ronda más o menos 800,000 personas.
Obviamente no vas a poder llegar de manera directa a esas 800.000 personas, pero sí puedes detectar alrededor de 7.000 ideas digamos, de desarrollo para la ciudad. Esas 7.000 ideas, obviamente con todas las variables que acabas de mencionar, al menos 4 de ellas, por supuesto que puedes adaptarlas, trabajarlas y en función de lo que hace GoBay con toda esta base de datos, es generarte precisamente esos 3, 4 megaproyectos que se requieren con el monto adecuado en cuanto a la inversión que se tiene, bien sea con fondos gubernamentales, locales o aquí es donde entra el sector empresarial, ¿no? O las organizaciones internacionales, la cantidad de dinero que se requiere para poder generar un proceso de transformación. Eso significa, por ejemplo, si vos querés, tenés un problema serio de transporte público, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Entonces, te dice, mira, la mayoría de la población sanpedrana quiere que le des una solución óptima a eso, póngale, ¿no? póngale vivo aquí, escuche lo que estamos hablando acá, porque esto le interesa a usted. Claro. Y de hecho, Claro, le interesa a él como le puede interesar, ¿verdad? Para los próximos 4 años o para quien realmente quiera tomar el reto de generar la transformación de esta ciudad como se lo merece. Es decir, a la mayoría de la gente que viene de fuera le encanta esta ciudad. Obviamente, en la medida que las condiciones que tienen que ver primero con temas que te permitan atraer, retener y potenciar al mejor capital humano. Y aquí es donde se relaciona también el tema del capital intelectual, es decir, el capital humano, el capital estructural que se genera también a través de estas empresas que se han creado enormemente en San Pedro Sula y por supuesto el capital relacional. La sumatoria de esos 3 elementos te genera innovación y ahí es donde vuelve el tema importante. Entonces vos decís, mira, yo quiero, después de estas 7.000 ideas, ¿no? 3 que son las mega grandes, gigantes ideas, ¿no? Los megaproyectos que requieren, que tienen que ver, por supuesto, con viabilidad y el tema también de vialidad de transporte. ¿Cuánto nos va a costar eso, no? ¿Dónde vas a colocarlo? ¿Cuál va a ser el proceso de un megaplan de desarrollo vial para la ciudad? Entonces, todo eso ya lo puedes tener vos canalizado. Cuando ya llegas a la alcaldía, vos decís, bueno, aquí están mis 3 megaproyectos que la ciudadanía me dijo que necesitaba, no es que yo me lo vengo a inventar y que con 3 o 4 amigos me invento 3 o 4 cosas para autolucrarme, ¿no? De eso, no. Es porque la ciudadanía me lo ha pedido, yo ya tengo el plan que va a ser segmentado en 6 meses, en 18 o en 24 meses y a partir de eso, señores, vean cómo realmente estoy transformando la ciudad, ¿no? Y eso te permite volver a reelegirte sin problema alguno, porque has hecho una gestión realmente eficiente con una mínima de detractores, que es normal, pero que al final se dan cuenta que lo que estás haciendo genera un impacto real para tu ciudad. Y San Pedro Sula, por supuesto, representa uno de esos 28 municipios que estábamos hablando recientemente, ¿no? Fíjate que yo entendí tu pregunta, cómo está construida la plataforma, porque mucha gente se va a estar preguntando. No vas a tener los datos de todo Honduras. Eso es imposible. Y más por lo disperso que está en la población y todo eso. Y si alguien que estudia inteligencia artificial acá y está escuchando el podcast va a decir, pero es que ¿cómo lo hacen? Eso es imposible. Mira, algo que sí le digo a todos es que para poder lograr esto se utiliza inteligencia de clusterización. O sea, seleccionar ciertos clústeres, o sea, donde decís tienen algunas características comunes y a ese clúster es que estudias en cierta zona. Y ese clúster puede llegar a tener las características del bono, la inseguridad o algo, ¿no? Y como lo volvés un nodo, o sea, ese nodo tiene ciertas características. Ahora imagínate, en vez de estar viendo a toda la población y datos dispersos, estar viendo clústeres por zonas que representan tanto porcentaje de cierto tamaño de población, un N más grande, ¿no? Entonces, como tienes los clústeres estudiados, los correlacionas y creo que ahí los que están metidos en este tema han de decir, ya entendí. Como tienen que este clúster tiene ciertas características, cómo se parece a este otro, ¿no? ¿Y esas relaciones dónde están construidas? ¿Están construidas como en un, no sé, en un Python, en una plataforma? Mira, ¿O cómo está construido? Los dos tipos de datos que necesitas son estructurados y no estructurados. Ok. Sí, entonces, básicamente ustedes captan datos y ustedes... Lo estructuramos, porque eso tenemos que hacer los datos estructurados para las redes neuronales como una RNN, que son redes neuronales recurrentes. O puedes tener datos no estructurados, pero tener datos no estructurados como imágenes, video y todo eso es una locura. Sí, es una locura. Y además, ¿para qué te sirven? Te sirven para otras cosas. Pero en este caso te sirve identificar zona, número tal, necesidad, número tal, entonces lo pasas a matemáticas.
Entonces, quizás estoy hablando de un lenguaje técnico y no lo quiero llevar ahí. Pero, a ver, lo estoy llevando ahí para sí, que también se entienda cómo es que se concibe todo esto. cómo lo vamos estructurando. Para que se entienda que, ok, si yo el día de mañana lo quiero usar, ¿cómo lo puedo usar, verdad? Claro. ¿Cómo funciona? Entonces, continuando siempre con esa línea de la parte tecnológica y todo esto, ¿qué retos han encontrado ustedes a que una empresa o una entidad pública adopte la tecnología? ¿Cuáles han sido esas objeciones que se han presentado inicialmente? Fíjate que, tomo la palabra acá, Dale. hay mucho mito alrededor de esto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando lo vendes, no lo vendes como técnicamente, sino que le dices al candidato o al aspirante, ¿qué pasaría si el gobierno que usted propone lo construyen todos? O sea, que en vez de sacar la bandera, yo les propongo este plan de gobierno, ¿qué pasaría si el plan de gobierno está construido por todos y se presenta a la población? Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puedo hacer? ¿Quieres que haga una encuesta? Por ejemplo, eso es lo que preguntan. Entonces, cuando nosotros le mostramos el método que te estaba hablando de levantar datos por clúster y todo este tipo de información, ellos empiezan a ver cómo la inteligencia nace, hasta ahí despiertan. Pero si le cuentas a la mayor parte de los candidatos o aspirantes desde el inicio, fíjate que la inteligencia artificial va a hacer esto por ti y todo esto, te van a poner 50-50. Cuando ya lo ven, por ejemplo, hay un plan con un aspirante alcalde de Tegucigalpa, que él decía, me interesa esto, eso es lo que yo siempre he querido. Yo no quiero ser el salvador de todo, quiero que todos me ayuden a recuperar la capital de cierta forma. Y quiero que la construyamos juntos. Y en cuestión de un mes y medio ya tenía 4.000 datos levantados. 4.500 datos, llegamos a la última en mes y medio, con sus bases. Y las preguntas incluían datos como, ¿qué harías si fueras alcalde por un día? Entonces, desde ese tipo de preguntas, pero no le vamos a mandar una pregunta técnica a la población. Entonces, el reto está primero en la adopción de conocimiento, que alguien te diga, sí, lo entiendo y sé cómo hacerlo. Entonces, de 10 personas que le puedas presentar esto, por ejemplo, quizás 2 le entienden conceptualmente. Y las otras 8 tienes que ir a explicársela, sentarte con ellos y decirle cómo funciona, porque no te entienden de 10, un 1 o 2%, por ejemplo. Me imagino, sí. Es el mayor reto, digamos, la curva de aprendizaje para la educación de ellos. Claro. Educación. Y es muy importante lo que ha dicho Leo, ¿no? Porque precisamente es un caso de éxito que también va a aparecer dentro de poco en la página de Gobay, ¿no? Se va a lanzar al mercado y todo. Claro, pero lo más interesante de esa historia de éxito es que logró, obviamente, quedar como pasar de aspirante a la alcaldía por Tegucigalpa a ser ya un candidato, ¿no? Un candidato fuerte. O sea, estamos hablando de 9 de marzo para acá, ni siquiera se ha terminado de hacer el conteo, ¿no? Y nosotros, obviamente, lo podemos contar como un caso de éxito. Y el otro caso de éxito que también podríamos mencionar tiene que ver ya con un aspirante a la presidencia de la República. Si bien es cierto, no alcanzó el objetivo final, los 2 objetivos preliminares, digamos, de mayor impacto, ponle ojo a esto, tienen que ver mucho, por ejemplo, con San Pedro Sula y con Tegucigalpa, ¿no? Obviamente vino a uno de los debates generados precisamente por la Universidad de San Pedro Sula, y cuando hace esto el análisis, el social listening y toda la información que extraes, obviamente, demuestra que él termina ganando, digamos, el debate en San Pedro Sula y termina también ganando el debate en Tegucigalpa, específicamente en Unitec. ¿Qué tiene que ver con esto, no? ¿Y por qué lo estamos mencionando? Porque obviamente captó data ciudadana, información que le permitió tener un mejor desempeño específicamente en estos debates. Iba con toda la inteligencia ciudadana. Y lo interesante es que si lo hubiese hecho todavía con 35 días de antelación, prácticamente trabajando 840 horas en ese proceso. ¿Cuánto tiempo tuvimos? ¿Verdad? Hubiese obviamente alcanzado posiblemente un segundo, y no me extrañaría un primer lugar si hubiese dado la sorpresa, ¿no? O sea, lo estuviéramos hoy, digamos, como un caso de total éxito, ¿no? El éxito es parcial porque evidentemente sí gana el debate en la USAP y el debate en Unitec, ¿no? A través precisamente de este trabajo enorme que hizo el COEP. Es decir, estamos dando data real, no te estamos diciendo cosas, es decir, para vender humo, es data real que la van a poder verificar obviamente en nuestra página web como caso de éxito. Por citarte 2 casos específicos, pero luego ya tenés data, y por eso te mencionaba, extraída de San Pedro Sula, de La Ceiba,
de la Lima y obviamente un problema recurrente que justamente ocurre en la Lima, y es cómo solventar la problemática de las inundaciones de todos los años. Yo quiero decirte algo que por primera vez desde que yo tengo conciencia política, vi a un candidato en un programa, de noticiero, al aire, en vivo, todo, presentar una plataforma de inteligencia, qué es lo que iba a pasar en el primero, segundo y tercero, cuarto año de su gestión, en el día cero. Y lo mostró en vivo y hasta hubo un poco de duda de uno de los reporteros porque esto funciona, y sacó el teléfono y empezó a monitorear el proyecto. La plataforma quedó hecha, pero para nosotros fue gratificante ver que un aspirante presidencial comienza a estudiar el futuro, a rediseñarlo a través de la inteligencia artificial mediante la información de data ciudadana. Eso para nosotros fue algo muy gratificante y abre la esperanza a que otros lo hagan. Claro. Entonces, tenés dos ejemplos, ¿no? Uno en Tegucigalpa y uno a nivel nacional, ¿no? Del impacto que puede generar esto. Y luego ya tenés a nivel empresarial, precisamente, al menos una empresa muy clara en lo que quiere para poder transformar el agro en Honduras, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ya utilizando inteligencia artificial precisamente para generar un proceso de transformación agroindustrial en este país. Entonces, ya ahí tenés otro trabajo que nos permite dar un nivel, digamos, de satisfacción y esperanza mayúsculo específicamente a esa población que vos estás diciendo que representa un alto porcentaje del bono demográfico de este país, ¿ya? Entonces son casos que te estamos mencionando ya directamente que son un hecho y que están trabajando. Y luego tenés a una universidad también que está empezando a generar este proceso de innovación no menor, pero sí de altísimo impacto que va a tener específicamente para el Valle de Sula y por supuesto al menos para 12 o 13 campus a nivel nacional. Eso te lo digo que va porque va, ¿no? O sea, nos estamos adelantando un poco a eso, pero te estoy poniendo ejemplo. Dos políticos, uno a nivel presidencial, uno a nivel de la alcaldía de Tegucigalpa, data recopilada de San Pedro Sula, data recopilada de La Ceiba, de La Lima y por supuesto de Puerto Cortés, para darte más o menos ejemplo, ¿no? Y luego tenés dos casos muy interesantes a nivel agroindustrial y obviamente a nivel académico, ¿no? De sobre todo educación superior. Entonces, sí, nos motiva, te digo, realmente esto, ¿no? Nos da un poco de esperanza mucho mayor. Entonces, solamente como para ir recapitulando un poco cómo funciona este proceso, porque actualmente pues los gobiernos y las instituciones normalmente hacen sesiones donde se reúne un grupo de personas, este grupo de personas hace una sesión de ideas, se enlistan las ideas, se define quién sea qué actividades se hace cargo quién, se definen los objetivos, se definen los indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, con Gobay básicamente estamos diciendo que esas reuniones ya no van a ser necesarias, pues, ¿va? O sea, de cierta forma la reunión ya no sería discutir qué vamos a, o sea, qué pensamos para hacer, sino qué vamos a hacer con lo que está acá. Esa es como no solamente qué vamos a hacer, cuándo lo tenemos que hacer. Ajá. Y cuál va a ser el presupuesto asignado a esa tarea para la transformación de la ciudad. Esto es obviamente transformar el gobierno desde el sector privado con la ayuda de la ciudadanía. Eso es lo que estamos pretendiendo nosotros, ¿no? Y lo que ya estamos avanzando. Es muy difícil que eso cambie, más por cómo está estructurado. Pero tal vez el sector privado pudiera ser como, digamos, de los dos sectores que han tenido éxito, ¿cuál ha sido un poco más flexible ante eso? Ahí quiero llegar a terminar la frase, que es muy difícil que cambie, pero nosotros no queremos hacer un cambio disruptivo en cómo es la estructura. Lo que queremos hacer es que tomen decisiones más inteligentes. O sea, el protocolo, el proceso y todo eso. Te estás yendo como como al... Es que quiero que se entienda algo acá, porque, vaya, ponele. Crear y desarrollar proyectos o ideas, hay varios elementos, ¿verdad? Hay varios elementos donde el trabajo se entiende es de ejecución bastante. Claro. Tomar una decisión es un trabajo totalmente diferente. No ocupas 10 personas para tomar una decisión, pero sí ocupas la mejor información posible. Obvio. Aquí viene... Y entonces el tema acá es bien delicado lo que decís porque... te lo voy a sustentar de la forma... O sea, y no lo hago como en forma de... Sino que lo que quiero nada más que hacer relevancia acá es lo valioso que es el facilitar ese poder de toma de decisión, porque
a veces es bien difícil tomar buenas decisiones o las decisiones acertadas en el momento correcto. Entonces, mira, compadre interesante, por favor, continúa. Sí, es que esa respuesta te la va desde la inteligencia artificial pura. O sea, la mayor adopción que ha tenido la inteligencia artificial en las gestiones de América Latina, por ejemplo, han sido en OPEX, es decir, en cosas de decisiones, eficiencia operativa, contrataciones, mejorar procesos internos. Y algunas que otras empresas están tirándose hacia afuera, como el cliente, chatbots inteligentes y todo ese tipo de cosas. Pero los gobiernos se están eficientando. La forma de no tener tanta estructura, como tenemos ejemplos de gobiernos que lo han hecho, o sea, cómo mejorar un proceso, cómo cortarlo. Entonces, cuando yo te digo es muy difícil que cambie la parte de estructura en cómo toman sus decisiones, siempre va a ser la estructura del gerente, siempre va a ser la estructura del ministro, de cómo se toman las decisiones. Pero en este caso, Gobay sabe que eso es un reto, pero lo que hace es te da inteligencia para proyectos que benefician a la población y a la parte interna, como decir, ese es otro universo en la inteligencia artificial. O sea, es como que lo llevamos en dos. Inteligencia artificial para gestión, incidencia política hacia nuestra población, nuestra calidad de vida, y la otra que se estás preguntando es cómo yo manejo la estructura y todo eso. Hay inteligencia artificial y modelos para eso, pero Gobay está enfocado en este lado de acá. O sea, porque si nos vamos para este lado, imagínate toda la estructura gubernamental, la parte pública, y no solo de Honduras, porque nosotros lo tenemos pensado regionalmente en otros países. Y la inversión que estamos consiguiendo, las rondas de inversión y todo eso, nos enfocamos siempre en la parte externa, que los políticos macro, que todas las decisiones macro beneficien a esta población. Pero entiéndelo, no nos hemos metido a la parte de la estructura, de cómo funciona, porque eso sí son otros modelos. Eso es como decir, es otro pisto, ¿no? Ya. Eso es ya es otras cosas que podemos hacer, pero eso es a futuro. Ok, perfecto. ¿Vos has visto esos memes o esos videos del robot de Tesla que dice cuando está en América Latina y qué es lo que hace, ¿no? Bueno, la diferencia es que Gobay nace desde América Latina, ¿no? Desde Centroamérica, desde nuestras realidades, ¿no? Desde los indicadores que conocemos, desde la problemática, Sí. desde la situación real del hondureño como tal, desde comprender la metáfora esa del cangrejo hondureño, ¿no? O sea, te permite comprender mucho eso porque analizas el comportamiento humano y el comportamiento de los hondureños. Y aquí es donde agregas otra variable sumamente importante, que es la psicología política. Entonces, si vos entras a la página y vas a ver ahí, dice psicología política más IA para la incidencia ciudadana, ¿no? O sea, tiene que ver mucho el nacimiento del proyecto porque necesitas el temor que hay de eso. comprender a la gente, ¿no? Mira, Tavo, ¿sabes cuál es el temor de esto? Y esto es importante lo que En vas una, a decir, claro. en una ronda de inversión, estábamos sentados y empezamos a decir, mira, necesitamos tanto para construir este módulo, tal, y viene y me dice, mira, yo te lo financio, no hay ningún problema, pero me da miedo algo. Me preocupa que utilicen este modelo para llegar al poder y no para hacer el bien. Y créeme que nos enfrentamos a esa pregunta, no nos habíamos puesto a pensar. Como emprendedores uno tiene tracción, arranca, rondas, diseños, clientes, tú sabes que lo hacemos de todo. Pero el inversionista nos hizo pensar algo que no lo teníamos en el mapa. ¿Qué pasa, Leo, si utilizan esto para ganar, pero no para hacer el bien? Y eso es mi miedo de darte el dinero, Messi. ¿Cómo vas a manejar la ética de esto? O sea, ¿cómo vas a manejar para hacer el bien? Y nosotros dijimos, es cierto. O sea, ¿será que les estamos dando una herramienta a personas que quizás no tengan las intenciones con que nace Gobay, ¿no? Y estamos ahora en el diseño de todo este módulo de ético, moral. O sea, no hay unas regulaciones tan fuertes como la tiene Europa, por ejemplo, en inteligencia artificial, que ha tenido su gobierno de inteligencia artificial. En América todavía no está así tan fuerte. Algunos países hicieron grandes intentos, en Sudamérica sobre todo. Pero imagínate esto en las manos de una persona con malas intenciones. Entonces, basado en eso, y fíjate que es muy interesante. Son datos de personas, de nuestros hermanos hondureños, claro, que están dispuestos a dar esa información, Carlos. O sea, y la agarra a alguien con malas intenciones. Ese es otro. Por eso, si vos ves que dice IA para el bien de todos. Sí, para el bien de todos, sí. Esa es la idea, precisamente porque nos ha pasado no solo una vez. Digamos, la primera ronda de inversión que hicimos, la primera pregunta es ¿cómo va a cuidar la línea ética? ¿No? Y luego la siguiente ronda relacionada a temas más o menos similares. Entonces, nuestra respuesta fue muy sencilla, ¿no? Vimos un proyecto relativamente similar en Bélgica. Lógicamente, allá, como vos decís, hay un sistema mayormente regulado y otras cuestiones, pero hay muchas cosas que, por supuesto, que se pueden tropicalizar
para América Latina y específicamente para Centroamérica, ¿no? De manera particular para Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, de manera específica. Y te menciono esos países porque son los que ya nosotros tenemos avances y alguna data recolectada Correcto. precisamente para estos países en particular. Entonces, lo interesante es que, si bien es cierto, la línea ética para nosotros es fundamental, ahora una de las líneas específicas a raíz de estas conversaciones con estas rondas de inversión es cómo proteger esa línea ética que nos permita hacer un proceso de preselección para decir, mira, estos son los 84 aspirantes que tenemos de los diversos partidos políticos que podrían llegar con un 85% de probabilidades a quedar en, digamos, una municipalidad, una diputación o, por ejemplo, inclusive a nivel presidencial, ¿no? Entonces, con eso vos decís, bueno, a esto sí vamos a poder apoyar con este filtro específico para que logre esa transformación que realmente queremos para el país. Y sí se puede disminuir el número de personas en el gobierno, en las instituciones, que están pensando qué se va a hacer. Cuando nosotros les podemos decir con anticipación, esto es lo que sugiere la ciudadanía que ustedes hagan, porque al final llegan a una regiduría o una alcaldía, no solamente para figurar y aparecer en todas esas, digamos, campañas que se hacen en todos lados, ¿no? Sino para que puedan lograr un proceso de transformación para la ciudadanía, no solo para la familia de ellos, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando nosotros ahora. Buenísimo. Yo mira, hace poco... Y aquí entrando en un tema que estaban conversando ustedes con el tema de inversión. Actualmente, bueno, hace poco, de hecho hoy vi esta información. Internet de 1992 estaba en un punto en el que próximo a explotar, ¿va? Sale Netscape, sale un montón de .com, ¿verdad? Claro. Y empieza a crear esta burbuja, ¿va? Que está en 1999. 2023, 2022, vemos que inteligencia artificial está como en la misma escena del Internet, pero hay una gran diferencia. Cuando en las .com se invertía dinero, las .com tenían que hacerlas públicas, las empresas, para poder crecer, ¿va? Era un proyecto casi que controlado por los inversionistas que son el mercado. 30 años después, el mercado ha evolucionado, hay un montón de figuras de capital de riesgo privado que hace este tipo de inversiones. ¿Cómo previsionan ustedes la explosión de esta burbuja que está creándose en la inteligencia artificial? ¿Y cuáles serían los players que van a sobrevivir a esto? Porque es que una cosa es tener el proyecto de inteligencia artificial y otra cosa es que ese pedazo de información o ese pedazo de tecnología realmente resuelve un gran problema en el mundo. Sí. Ustedes están en ese intento y han levantado inversión. ¿Qué comentarios, qué ideas, qué visión y qué comparación ven ustedes con lo que acabo de plantearles? Te voy a plantear, no voy a permitir nada más responderte con algunos números. Pensá que hay 165 países en el mundo que están impactando fuertemente y generando números, indicadores y comparativos, ¿no? Eso es un hecho. De estos, al menos 8 que impactan fuertemente con nuevas tecnologías que están apuntando precisamente a innovar de manera constante y que su presupuesto para desarrollo específicamente de nuevas tecnologías es bastante alto, ¿no? La ventaja, digamos, comparado con 1992 y 1999, es que ahora tenemos mayor conectividad, mayor acceso. Es decir, yo puedo mañana tomar un vuelo, irme para Bélgica, para Australia, a ver los casos de éxito, o en 2 horas estar en Miami o en California, ¿no? Sin ningún problema. Y con eso tener una conexión directamente con algún desarrollador o algún innovador o algún unicornio, por ejemplo, que esté, o bien sea en Silicon Valley o que esté en este momento innovando en Buenos Aires. O sea, esa es una ventaja que tenemos, ¿no? Que ahora nos permite conocernos. Y este podcast, por ejemplo, es un ejemplo claro de ello, ¿no?
A ver, yo estoy hoy hablando acá y mañana te puedo decir, fíjate que después del podcast logramos tener una mejor ronda de inversión, nos fue súper bien y ahora no solamente estamos impactando 4 o 5 países de Centroamérica, ya estamos en Sudamérica con mayor fuerza y mañana te cuento que nos vemos en Washington porque vamos a estar haciendo cosas interesantes y luego en Nueva York. Eso es lo que permite, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos pendientes de lo que está pasando con la innovación, ¿no? Podemos adelantarnos en este mundo a quizás visualizar cosas que pueden ocurrir dentro de 2, 3, 4, 5 años. Y eso es lo que te permite la innovación. ¿Te acuerdas que hablé de la variable ventaja competitiva? La ventaja competitiva también puede ser entendida como innovación empresarial. Y eso es lo que nos permite a nosotros seguir innovando, ¿no? Y cierro nada más con este último dato. Honduras no se va a perder en el año 2050, que fue una, digamos, mala información tomada de una entrevista que no se analizó correctamente entre Yuval Noah Harari y, por supuesto, Mark Zuckerberg, ¿no? Lo que él dijo en su momento, porque él sí se adelantó a muchas cosas, dijo, más o menos, dijo, entre el comparativo de Yemen, Ucrania y Honduras, estos 3 países, tienen una situación muy complicada para poder competir en inteligencia artificial desde el punto de vista de la creación de muchas cosas. Y tenía mucha razón en lo que estaba diciendo. La ventaja es que ahora, o sea, vos viajas, como te decía, a cualquier parte de Estados Unidos, conectás con mucha gente, invierten en Guatemala, en El Salvador o en Honduras, ¿no? Y a partir de eso te permite vos tener una visualización de lo que puede ocurrir en 3, 5, 10 o 15 años, ¿no? Y al final vamos a tener que innovar, ¿no? Es decir, que este programa, el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros rondemos los 60 años, ponele, en 20 años aproximadamente, deberíamos de haber tenido al menos 5 gobiernos que esperaríamos que hagan ya un proceso de transformación para las siguientes generaciones, es decir, para tus hijos, para mis hijos o para mis nietos precisamente. Y ahí sí vamos a hablar de otras tecnologías y vas a decir vos, ¿te acordás cuando estábamos hablando del boom de la IA en 2025? Ahora estamos en 2040 y mira lo que estamos haciendo. Posiblemente teletransportación, no sé qué cosas van a haber, ¿no? Si ya vas a estar más metido en el sistema artificial con nuevas cosas, nuevas tecnologías, o ya vamos a estar viendo mucha gente que va a estar transmitiendo desde Marte, no lo sé, ¿me entendés? Pero todas esas cosas que antes parecían ciencia ficción, hoy son más ciencia que ficción. Mira, en base a tu pregunta sobre la inversión y todo, mira, no funciona como el mercado global esta región, o sea, no... La inversión no te va a... Pero hay inversión en ella. Hay inversión... No funciona, pero hay inversión. No funciona como, por ejemplo, decirte, mira, cuando nos reunimos con los inversionistas sobre lo que han dicho, obviamente tienen sus dudas y te condicionan mucho, porque desconocen bastante. Y si el inversionista tiene empresas, te dice, ayúdame con la empresa y yo te ayudo con esto, ¿no? Porque también me interesa lo que tienes para mi empresa. Esto está más fortalecido en las 3 Fs, o sea, Friends, Family and Fools al inicio, que es lo más básico de la inversión al inicio. Amigos, familia y otro loco. Y otro loco como vos. Y locos. Y otro loco como vos. Que se la juegue. Pero estás ahí en la ronda semillas y me dice, pero ¿cómo es posible que un proyecto de inteligencia artificial venga desde tan bajo? Pues que te toca. O sea, no vas a llegar a una serie A ahorita, no vas a llegar a una serie B, serie C. Y cuando me hablas de público, que es un exit, ya no llegas a esa exit por lo menos 5, 6, 7 años. Lo que sí es que cuando te toca pedir inversión con este tipo de proyectos, tienes que vender un futuro prometedor. Porque la data que estás recolectando se vuelve inteligencia. A ellos les interesa. Entonces, no les pides dinero para crecimiento de países, expansión, les pides dinero para construir la data. Entonces, cuando te dicen, necesito tantos K en dólares para poder hacer este módulo, lo que estás consiguiendo inversión es pagar el gasto operativo de un tipo de startup de esta, pero tipo de data que necesitas para lograr tu objetivo, pero ahí viene la condición. Fíjate que yo me dedico a esto, necesito que me hagas data para esto. Entonces te toca en doble vía, pero tú dices, o es esto, o no recibes inversión, o no terminas de hacer tu startup. Aquí estamos hablando entre emprendedores. Y vos sabes lo difícil que puede llegar a ser eso, porque tú no ibas con el objetivo de hacer un trabajo específico para cierto inversionista. Ibas con el objetivo de o ceder un equity, o hacer una nota convertible, o un royalty, o te hago un préstamo con tanto. Vas con ese objetivo. Pero cuando te condicionan de esa forma, tú dices, ok, entonces tengo que hacerlo dentro de la ética, que es lo que venimos hablando, pero no me quiero desviar del objetivo.
Ahí está. Sí, sí. No, claro, no entiendo. Sí. La verdad, a ver, estas conversaciones no sean muy frecuentes, ¿verdad? Estamos haciendo un intento de tratar de hacer una descomposición de la información para que sea digerible, no es fácil. Por favor, ahí nos entienden que estamos tratando de comunicarlo de la manera más simple posible, pero entendemos de que hay todavía términos y de eso que es complejo de explicarlo, pero para ir cerrando y para ir cayendo, tengo esta pregunta. La finalidad del .com fue crear estas empresas unicornio, ¿no? Que hoy por hoy sabemos que existen y son... ¿Cuál será la finalidad de la IA entonces? ¿Será el más ético? ¿Será la empresa más ética? ¿Será la empresa más adaptable? ¿Cómo va a evolucionar el significado del éxito con inteligencia artificial? Porque el significado del éxito con la .com está bien claro. IPO, unicornio, wow, fucking crack, you did it. Ese es como el sueño. Sí. ¿Cómo será el sueño con la AI? Porque, o sea, es un negocio, pero va más allá del negocio. Ya lo estamos viviendo. O sea, si lo ves, todo el mundo habla de la IA generativa y también en el futuro la general, que no hemos llegado a la general porque eso va a mejorar nuestra calidad de vida. Pero yo lo veo así, no hay nada más humano que la tecnología porque es creada por nosotros mismos. La data que utiliza la inteligencia artificial son nuestras costumbres humanas a nivel global. Y todo eso lo conviertes en inteligencia para tener una mejor calidad de vida. Obviamente es como una herramienta más. No estoy hablando de un martillo, no estoy hablando de una calculadora. Estoy hablando de una herramienta de inteligencia para mejorar nuestra evolución como especie. O sea, y eso es humano, es una extensión de nuestros sueños, una extensión de nuestra inteligencia. Porque si te pregunto a nivel de especies o nos vamos más abajo, ¿qué otro lo puede lograr? O sea, y creo que la inteligencia artificial, como te digo, no es más que una extensión de nuestra inteligencia y la finalidad la vamos a descubrir a futuro, pero siento que es mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Salud, economía. Pienso que por ahí va a haber más sanidad yo creo eso, por ahí creo que va, no como que van a haber obviamente unicornios, pero creo que va a ser un mayor... va a haber un mayor valor en el beneficio para la humanidad, aparte de la .com, esa es mi... Siempre va a haber gente. Yo también lo creo, ¿no? Definitivamente creo que va a aumentar la esperanza de vida, ¿no? Definitivamente. Qué bien está eso. Por supuesto, porque pensaba que hace 200 años el 90-95% de la población era pobre y extremadamente pobre, ¿no? El capitalismo te transformó la vida donde sea, ¿no? Eso es indiscutible. Entonces yo creo que esta nueva explosión tecnológica que estamos teniendo va precisamente a eso, ¿no? Como decía Leo, ¿no? Mejorar la calidad de vida y eso significa una mayor esperanza de vida, ¿no? Entonces, si vos pensás en eso y lo traes ya, pensá, alguien que necesita operarte los ojos o hacerte una operación sumamente delicada, que tenga información con IA más estructurada y más clara de cómo poder impactarte para poder mejorar, digamos, esa operación, tu vida va a mejorar en todos los sentidos, ¿me entendés? Para ponerte el ejemplo, en el sector salud, ¿no? Esto también puede ser aplicable en el sector financiero, en el sector... Pero fíjate que esto me lleva también, o sea, bien loco, porque la cuestión es como... Hay una responsabilidad intrínseca que tenemos nosotros como grupo demográfico que lidera estos proyectos, porque somos padres de familia, tenemos familia, tenemos hijos. Eso significa que también nosotros tenemos que ir a una transformación bien fuerte para que nuestros hijos encuentren la finalidad de la inteligencia artificial, porque probablemente la finalidad que nosotros podemos encontrar no va a ser la misma que va a tener mi hija de 10 meses. Claro. No lo va a hacer. Claro. Lo único que puedo hacer es nada más adaptar eso como para ver de qué forma lo puedo comunicar. Pero creo que hay una responsabilidad en grande para todos nosotros que conocemos la inteligencia artificial, todos los que pagan $20 por ChatGPT. Hay una responsabilidad bien importante para ustedes, porque no es solamente para andar buscando ideas de negocio o andar buscando, no solo entreno a la inteligencia artificial para eso, lo entreno para la vida. Y ahí creo que pues estamos entrando en otro tema que es bien profundo, pero creo que, a ver, creo que el emprendimiento y la temática trae para que esto se siga digiriendo y se siga hablando en largas horas, pero... En esta ocasión, en esta primera parte, porque creo que ahora es una segunda parte de esto, vamos a tratar de cubrirlo hasta acá,
para que pues la audiencia que nos ha sintonizado, que nos ha seguido, pues entienda más o menos y que también hagan sus propias como conclusiones, ideas, observaciones de lo que hemos hablado acá, porque es bien poca la comunidad que está hablando precisamente de cosas tangibles en la inteligencia artificial. Y felicitarlos a ustedes, a Carlos, a Leo, por esta iniciativa. Me parece genial lo que están haciendo. Creo de que este proyecto apenas empieza en 2025. En un par de años vamos a tener otro tipo de comentarios, otro tipo de episodios. Ojalá que sean episodios Que donde vamos a también traer otro tipo de masividad que lo vea, que vean como ya de todo esto aplicado en el mercado. Porque creo que apenas estamos empezando en esto, ¿verdad? Así que Leo, Carlos, para mí de gran placer haberlos tenido acá en el estudio. Comentarios finales, ideas finales que ustedes quisieran compartir para cerrar el episodio. la próxima vez vamos a tener un candidato robot aquí. Qué buenísimo está eso, ¿verdad? Vamos a ver qué sobado está eso. Ajá. Vamos a ver cómo... Es que hasta ese punto puede llegar esta onda, ¿o qué no era? No, es que desde ya se puede hacer. Sí. El candidato robot se puede hacer. Y vamos a ver cómo compite con los candidatos que se lanzan. Y vamos a ver qué prefiere la gente. Te imaginaba, pero que o sea, solo agarrar esa idea, imagínate que la Es que no, que no puede es hacer, broma. ¿no? Es que no estamos bromeando. Yo sé que no, pero solo, es que simplemente acabo de captar la idea y yo digo... Ya captaste la idea. O sea, que Salvita viene aquí y se va, Salvita, pues, pobrecito Salvita, ojalá que gane. No, la popularidad también es un factor, pero sí, claro. Les dijera a la gente, a las personas que escuchan esto, que la inteligencia artificial, como dice, está evolucionando todos los días y cada vez es más inteligente y cada vez hay más data, cada vez hay más entrenamientos de modelos. O sea, lo que espera es que si la sabemos utilizar, creo que nos puede ir muy bien, pero todo en exceso es malo, hasta el agua. Todo en exceso es malo. Y si lo estamos en exceso y de mala forma, el resultado va a ser muy negativo en lo que respecta a las personas, cómo piensan o cómo se acostumbran o la dependencia que esto puede llegar a generar. Solo es tener mucho cuidado. Eso se estudia todos los días, cada vez hay mejores estudios, así que les recomiendo por lo menos ir estudiando estos temas a nivel básico, general, informarse y detectar qué desinformación de inteligencia artificial es vital, más como responsabilidad como padres y todo ese tipo. Solo tengo una pregunta. ¿Qué es más loco? ¿Pensar en la posibilidad de candidatos robot o que dos hondureños arranquen con una empresa dedicada a temas de IA desde Honduras? Bueno, la verdad que la pregunta es buena y creo que es válido también destacar eso y gracias por eso. Fíjate que eso de reconocerlo en el país, son pocos los proyectos que están enfocados en desarrollar inteligencia artificial y me parece que lo loco sería que Honduras fuera el epicentro de ese movimiento de inteligencia artificial. Eso sería loco. En 1992, Lar-Mar, un tipo de 32 años, llegó a Estonia, se convirtió en primer ministro y logró un proceso de transformación durante 30 años consecutivos. Hoy, Estonia está en la posición número 8 de 165 países en temas de libertad económica, pero hubo una cosa en particular que los hizo totalmente distintos, la inversión en tecnología, ¿no? Y eso lo puedes ver a nivel de la optimización de sus procesos institucionales a la hora de la transición de cada gobierno, ¿no? Suena sumamente loco, ¿no? Uh-huh. Pero es un sueño que se convirtió en realidad. Y cierro nada más con esto. Hay una imagen que siempre corre por ahí las redes con Jeff Bezos todavía con pelo, con una computadorcita y con un rotulito atrás que dice Amazon. ¿Ya? Solamente te lo dejo ahí. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. La verdad que ha sido un episodio de lujo, ¿verdad? Bien técnico, un tema que necesita pues más conversación, más información, más aprendizaje. Y eso es lo que precisamente estamos intentando acá desarrollar en Fundamentos Podcast. Nuevamente agradecerles a ambos, ¿verdad? Por esta intervención y pues esperamos que no sea la última, ¿verdad? Que sea la primera de muchas. Leo lo conozco de tiempo, es un emprendedor que siempre ha destacado y la forma en que te conocí, Leo, fue precisamente en un emprendimiento que vos lograste, que saliste en frente a frente. Desde ahí me fui dando la idea, ok, Leo Rivera. Hace 12 años. Hace 12 años y sí. Carlos Calix, Carlos lo vengo conociendo gracias a la coyuntura con Leo. Pero veo que hay una buena sinergia, hay muy buena conexión y lo más importante, hay ganas de hacer las cosas y eso creo que
de reconocérselo, ¿verdad? A todos los emprendedores y a ustedes, gracias, ¿verdad? A la audiencia Sí. que nos ha seguido, a nuestros patrocinadores que también han hecho esto posible. Agradecerles, ¿verdad? Todo el apoyo que nos han dado y bueno, vamos a seguir creando podcast y contenido y episodios alrededor de estos temas para ir dando más información y mayor cobertura de esta categoría que se ocupa bastante atención. Así que nos vemos a la próxima. Hasta pronto.